No les decía que aquí el material de fórmulas no aparecían, no aparecen tres reglas. Una correspondiente a una exponencial de base A, no está en esta lista. Otra correspondiente a un logaritmo de base cualquiera, no está en esta lista. Y tampoco aparece una regla de radical. Por lo general, la de radical hay que deducirla para usarla. Pero en cambio, sí dan la fórmula para un valor absoluto, que también se puede probar. Yo creo que en uno de los videos ahí se los pruebo. Entonces, ¿cómo voy a remediar eso? Para no andarlo buscando como loco ahí. En la guía metodológica aparecen dos de las que necesitamos. Guía metodológica, les decía en la página 37, aparece la derivada de un logaritmo cualquiera. Vamos a ampliar esto un poco. Base cualquiera. Vamos. ¿Qué pasó? Base cualquiera. Aquí. Solo vamos a interpretarla porque no está. Y la vamos a agregar a la lista. Y aparece aquí nomás. Aparece la derivada de un logaritmo natural. Que esa ya la tiene. Pero queremos revisarla a ver cómo la muestran aquí en la guía metodológica. Cabe notar que en la fórmula ya viene dado todo, simplificado. Aquí no le hacen unas muestras. Más hacia abajo, página número 38, también aparece la derivada de una exponencial de base A, cualquiera, con las condiciones de definición. Y aparece el exponencial de base E. Voy a empezar entonces con la regla del logaritmo de base cualquiera. Depende también la fórmula de un logaritmo de base E o logaritmo natural. Esto está aquí. Voy a ampliarlo un poquito más todavía para que se note bien. Vamos a ver dónde está mi herramienta que no miro. Aquí la tengo. Un poquito más amplia. Y lo vamos a mover un poco, ¿verdad? ¿Qué problema es esto? Vaya. Aquí. Entonces la regla la puedo platicar así. Sería derivada respecto a X, ¿no? De logaritmo en base A de U. Sabemos que U depende de X. No, recordémoslo siempre, que son reglas compuestas. ¿A qué es igual? En un principio será 1 sobre el argumento. Se puede escribir como una fracción también. Por la derivada del argumento. Si yo junto este con el primero, en el numerador quedaría esto. Es decir, que se podría poner un poquito más elegante. Podría poner así. Multiplicar por 1 esta parte. El logaritmo lo dejo para después. Sería U', en vez de poner du con respecto de x, que es lo mismo. Este es U'. Lo pongo allá. Y abajo es el argumento mismo. Así lo puedo ver mucho mejor. No he terminado porque me falta este logaritmo. En la derivada de un logaritmo de base cualquiera será siempre la derivada del argumento sobre el argumento del logaritmo. Este es el argumento, es U. Por logaritmo en base A de E. Logaritmo en base A, la base es esta, de una constante fija, que es el exponencial E. Pero este logaritmo, usando el teorema de cambio de base, se puede simplificar. Eso lo están dando aquí, ¿ven? El teorema de cambio de base dice que esto será una fracción. El logaritmo natural del argumento, que es 1, natural de E es 1, sobre el logaritmo natural de la base. Es decir, que este logaritmo que está aquí se puede simplificar y la simplificación es esta. Si se lo agrego a esta parte que está a la derecha, este 1 quedaría multiplicando el U', porque son fracciones. Esta fracción que ya tenía, por ese logaritmo que se miraría así. Lo que quiero dar es una forma simplificada. Finalmente, ya lo puedo escribir, la derivada de un logaritmo, lo pongo completo, totalmente simplificado, en base a de U, ya lo voy a poner en página limpia, se puede escribir así, ya simplificada. Todo esto se multiplica. Arriba me queda U', abajo me queda una multiplicación de U por el logaritmo natural de A. Ahora la puedo platicar. La voy a poner a la lista por allá. Dice, la derivada de un logaritmo en general es la derivada del argumento
sobre el argumento multiplicado por el logaritmo natural de la base del logaritmo que me dieron. Derivar el argumento sobre el argumento por el logaritmo natural de la base. Salgo de aquí y la voy a poner en limpio. Es decir, tenemos una fórmula de logaritmo. Fórmula derivada respecto a x de logaritmo. Digámoslo así. La primera que pondríamos, ya con todo eso, sería la derivada respecto a x del logaritmo en base a de u. Regla compuesta. Ya no vuelvo a hablar de reglas simples, tal vez para recordar nada más. ¿Qué dice la teoría? Siempre será una fracción. Arriba va a ir la derivada del argumento, que la puedo escribir así por simplificación, o cualquier otra notación. Abajo debe ir el argumento mismo, es decir, este es el argumento, y ese argumento en el denominador debe multiplicarse por el logaritmo natural de la base, ya simplificado. Y esta es la regla que debe aprenderse. Ya lo tengo. Tengo esa. Ahora voy con la segunda. Fíjense que la derivada de un logaritmo natural también es esta. Esta fórmula es la que se aplica. Lo voy a mostrar. Esa está en la lista, pero la voy a poner. El logaritmo, perdón, la derivada de un logaritmo en base u, en base x, en base e, perdón, de u. Siempre será una fracción porque es logaritmo. Arriba va a estar siempre la derivada del argumento. Eso no ha cambiado. Abajo debe estar el argumento, igual que antes. Pero debería multiplicarse por el logaritmo natural de la base. Pero la base de esto es e. Eso se escribiría así. Natural de e. Pero ese logaritmo es 1. Por eso no se pone nada aquí. Es decir, que esta regla en realidad es la general. Este es un caso particular del anterior. Lo que pasa es que cuando se utiliza la base de este, que es e, aquí pondría logaritmo en base e de e. Ese es 1. Por lo tanto, no se pone. Y aquí tiene usted la regla del logaritmo natural. Lo único que no lleva es el logaritmo. Si usted le quita este logaritmo, las reglas son las mismas. ¿Están? En el otro no podría quitarlo porque esa es cualquiera, una válida en la definición de un logaritmo, ¿verdad? Y aquí la base es C, entonces se deja de esa manera, porque no se le olvide. Si sabe esta, no se le puede olvidar la otra. Solo le agrega el logaritmo de la base de lo que está derivando. Ya lo tengo. Regreso otra vez. ¿Dónde estaba? Esto está listo. Está evacuado. Agréguela a la lista de fórmulas que hay que imprimir y andarla a la mano. Vamos a estar ocupando. Listo. ¿Qué otra fórmula? Ya tengo las dos que no estaban en la lista. Voy por una tercera. Voy por una tercera fórmula. Vamos. Y una página nueva. Una de las reglas también clásicas, y voy a empezar dando un ejemplo y después si quiere aplicamos la teoría general. Es cuando se trata de derivar, voy a hablar de la función identidad esta vez, una raíz cuadrada. En los textos, como pueden darse cuenta ustedes, incluso en la lista de reglas, no aparece la derivada de una raíz. Casi nunca la ponen. Casi nunca. Aquí puede darse gusto buscando reglas usted y la derivada de un radical no está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aunque no es necesario tener una regla en particular, porque siempre se va a poder aplicar esto que voy a decir aquí, aunque sea regla compuesta, vamos a buscar una fórmula para no estar perdiendo tiempo, para ser rápidos en encontrar derivada de radicales. Si voy a derivar esto, no cumpliría ninguna de las fórmulas de la lista, porque esta es una función que no está en el listado, como les decía. Entonces lo que voy a hacer es reescribir. Reescribir significa, y recordemos que una raíz siempre es una potencia. Un radical representa una potencia. Si lo veo de esta manera, es la regla de potencia cuando la base es la función identidad, ni siquiera es regla compuesta. ¿Cómo lo derivaría? Bueno, si quieren me ayudan para repasar. ¿Qué escribo? Nada. Un medio de X, Ajá, excelente. un medio menos 1. Excelente. ¿Están de acuerdo los demás? ¿O no? Sí, sí, así es. No tengo hoy despacio. No quiero ir a la carrera. Despacio, tranquilo. Ya vamos a llegar a lo que queremos. Entonces, por regla de potencia, que es la regla simple, sería un medio de X elevado a un medio, pero ¿qué hago con ese exponente? Restar 1. Resta Le 1. quito 1, ¿verdad? Y debería multiplicar por la derivada de la base. Lo que pasa es que la base es la función identidad, recordando la regla de la cadena.
Si lo hago de esa manera, recuerde que la derivada de x es 1, por eso no pongo nada. Eso sería todo. Y simplifico. Aquí es un medio. Y escribo x a la ¿cuánto? A la menos un medio. A la menos un medio y reescribo. Ya a ver para dónde vamos. Lo que quiero es deducir una fórmula para radicales de índice cualquiera. El menos un medio, ¿verdad? Entonces, si simplifico, el 1 queda arriba, el 2 ya está en el denominador y esta x pasa al denominador. Si regreso a la raíz, quiero recordarles que la raíz cuadrada de x, así empezamos, es igual a x a la 1 medio. Entonces tengo esto, voy a regresar a la raíz otra vez. Lo escribí así. Es decir, no hay nada de secreto aquí. Esto no es ningún secreto. 2, y aquí pongo raíz cuadrada de x. Esa sería la derivada de la raíz cuadrada de x. Voy a empezar así. Ya luego pongo la regla compuesta. Aquí ando buscando es regla compuesta. Otro ejemplo más, para que me den ustedes una fórmula general, a ver si se puede obtener. Ahora no voy a hablar de raíz cuadrada, sino que voy a hablar de raíz cúbica. Imagínense que es raíz cúbica. ¿Verdad que haríamos lo mismo? Exactamente lo mismo. Por ahí no sé si es, yo creo que en un video se lo explico, pero también lo podemos ver así. No voy a hacer la demostración de cómo sale la fórmula, sino que por intuitividad, forma intuitiva, encontramos el resultado. ¿Cuál sería la derivada? Sería 1 sobre 3. ¿O la derivada de esto? Un tercio de X. Estoy aplicando la Un regla tercio usual. de ¿Ya restado? Menos Dos 2 tercios. tercios. Menos 2 tercios. Ya simplificado, 2 tercios. Ya simplificado, como lo hicimos antes, es lo que el compañero me decía. ¿De x a la cuánto? la 2. A la 2. Lo dejo aquí. Esta es la derivada de una raíz cúbica. Ya voy a pegar el salto para que me den una idea. Hay fórmulas que no vienen dadas, pero uno las puede deducir. Terminado. Hago la última. Imagínense que ahora no hablo de raíz cúbica ni cuadrada, sino que hablo de raíz quinta. Y le pido la regla, pues lo que haría es lo mismo. Sí, ¿verdad? Y deme la regla primero, deme la derivada ordinaria y después la simplificación. ¿Qué escribo? ¿Sí? ¿Ponente? A la menos 4 quintos. 4 quintos. Es decir, todo esto es de visual. Y la simplificación, Raíz quinta de X a la 4. excelente. Ahora mire qué pasa. Ahora le pido, ¿y cuál cree usted que sería la regla de la raíz enésima de X? Es decir, para cualquier índice. Eso lo puedo extraer de aquí. ¿Cómo? Cuando se trató de raíz cuadrada que el índice es 2, voy a ponerlo con rojo, lo voy a poner. Este se entiende que el índice es 2, voy a poner. Este se entiende que el índice es 3. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿ven? Está visible. Esta se entiende que el índice es 5. Hasta ahí estamos bien. Estoy tomando la regla simple. Ya voy a poner la regla compuesta. Entonces, ¿qué voy viendo? Cualquier derivada de radicales, me voy a la respuesta final. Tiene que ver con una fracción. Raíz cuadrada. Tiene que ver con una fracción raíz cúbica. Y tiene que ver con una fracción para una raíz que no es ni cuadrada ni cúbica en general. Un comportamiento de esa derivada es que debe ser una fracción siempre. Hasta ahí estamos bien. El numerador parece ser que es la unidad para todos. Todo parece ser 1. Ese 1 que está ahí, le adelanto, es la derivada del argumento, la raíz. Se lo estoy platicando, después lo vamos a poner. Pero aquí diría que es 1, porque aquí sigue siendo X tomando un radical. Es una potencia de base
la función identidad. Luego, cuando la raíz tenía índice 2, mire ese valor que está aquí. Cuando la raíz tenía índice 3, mire esta constante que está ahí. Cuando la raíz tenía índice 5, mire el coeficiente que está ahí. ¿Sí? ¿Qué estoy viendo? Que ese índice va en el denominador como coeficiente. Si es raíz enésima, ¿qué quiere que le voy a poner ahí? N. N. Ya mejoramos. Por comparación, aquí veo que la raíz es intacta. Si es cuadrada, sigue siendo cuadrada. Si es cúbica, sigue siendo cúbica. Y si es raíz quinta, sigue siendo raíz quinta. Ah, digo yo, va acompañado por una raíz. ¿Qué índice le pongo ahí? Enésima. N. 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 Excelente. Mire cómo lo estoy construyendo. Reviso. Aquí es la función identidad, es decir, es el argumento de la raíz. X, aquí es el argumento, el exponente después. X, donde estoy, aquí perdido, X. Entonces, aquí debe ir el argumento de la raíz, lo que pasa es que aquí se llama X. Cuando se llame U, pues se va a llamar U. Ya voy construyendo la fórmula. Luego, verde, para no tener tanto rojo. No, no era ahí. Está bien aquí, está bien, pero en verde. Luego, el índice aquí dice que es 2, pero en este argumento no es 2. Entiendo que es 1. El índice es 3, pero en este argumento no dice que es 3. El índice es 5, pero en este argumento no dice que es 5. ¿Cómo se compara entonces el índice con el exponente que va en el argumento de la raíz? Ah, bueno. El índice es n. ¿Qué exponente pongo aquí? N-1. 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 Lo tengo. En general, entonces, la raíz enésima de X no es la fórmula compuesta. Tengo una fórmula que lo he obtenido esta vez por comparar varias derivadas. También lo pude haber hecho por demostraciones también. Bueno, no es muy largo. Allá se los pruebo en un video, se los hago la demostración completa. Pero aquí les estoy mostrando que puedo también encontrar algunas fórmulas comparando. Derivo varias veces, algo que me interesa, y de ahí voy deduciendo una fórmula. ¿Cómo lo voy comparando? Lamentablemente, esto sería la derivada de una función. Estamos, de la regla simple nada más, porque tengo la raíz enésima de X, pero ya por lo menos me da una idea. Ahora me voy a buscar la regla compuesta, página nueva. ¿Cómo hago para obtener la regla compuesta? Entonces iría la derivada respecto a X de la raíz enésima y ahora cambio la base. Ya no es X, sino que debe ser U. Esa es regla de la cadena. Y no voy a empezar a mostrarla con U. No, yo de un solo voy a empezar. Ya sabía que aquí debe estar N. ¿Sí? Ya sabía que aquí va la raíz enésima. No hay problema. Sabía que debería ir el argumento que es U. Y sabía que este exponente hay que restarle 1. Todo eso ya lo sé. El lío, aquí también sabía que un 1, para empezar. Pero la regla de la cadena dice algo más, porque la regla de la cadena la voy a aplicar. Dice que siempre se debe multiplicar por la derivada del argumento. Eso lo pondría así, miren. Eso es lo único que le falta. ¿Te acuerdas de la regla de la cadena? Si esta fuera la función identidad, esta es la derivada. Pero como no es la función identidad, la derivada es la regla simple, agregándole la derivada del argumento. Y la reescribo y esta es la fórmula que necesitaba. Escribo. Aquí sería U' multiplicado por 1, que es la derivada del argumento con palabras. Hay que aprendérsela con palabras. Y aquí sería el índice multiplicado por la raíz enésima del argumento elevado a ese índice restado 1. Esta es la regla que necesitamos y que no aparece en los libros y que debe copiarla usted por ahí. Ya le pongo ejemplos. Que tengo entonces la regla cómo derivar una raíz enésima en general. Y con regla compuesta. Si es regla simple, la derivada de esta va a ser 1. Por eso no se pone. Cuando yo estuve viendo las fórmulas anteriores, cuando hice las fórmulas anteriores, aquí, cuando usted derivaba esto, si fuera la regla de la cadena, debería multiplicar por la derivada de la base. Eso se pondría aquí, mire. Debería ser la derivada respecto a X de X. Lo que pasa es que este es 1, por eso no se escribe, por eso queda esta unidad aquí. Eso está clarísimo, porque lo que tengo en la base es la función identidad. Aquí debería ir 1, que ahí está, en todas ellas. Pero cuando cambiamos de fórmula,
Y hablamos de que este argumento depende de X, el sentido es que U depende de X, entonces digo, bueno, tengo que multiplicar por la derivada de esto, que ya no es X. Es una función y solo se es indicado. Con eso llego a la regla de oro. Esta que está aquí. Voy a los ejemplos. Ahora sí, ya avancé un poco. Páginas, sí, páginas. Por ejemplo, ¿y qué pasa si le digo vamos a derivar, divertirse un poco? Y arranco con raíz cuadrada de el seno cuadrado de X menos el logaritmo en base 3 de X, nada más. Y encierro. ¿Estamos? Puedo escribirla como potencia y aplicar todo aquel montón de pasos. Es válido y da la misma respuesta. Pero como la derivada se aplica para allá, es una regla compuesta para empezar. Es la función radical aplicado a una resta. El argumento es una resta, pero la regla con la que va a arrancar usted derivando, según ya lo he explicado, o según lo he explicado, con la regla que empezaré con esta. Pues. Es la primera que se encuentra de izquierda a derecha. ¿Qué escribo aquí? Ayúdeme. No me dé la respuesta final. Vamos a indicarlo todo. Vamos a hacerlo despacio. Indicado. ¿Qué escribo? Fracción. Es así se nombra eso. ¿Qué ve en el denominador? Un medio. Un medio. 2. 1. 2. Ya ese es medio. Cuando digo que ve en el denominador, ya está arriba un 1. Pues. Debe ir el 2, que es la herencia de la fórmula anterior. Aquí debería ir ¿quién? La misma raíz. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pongo de argumento? Todo este es el argumento de la raíz. Ponga todo eso. Cópielo. Ya lo vamos a ver. Si se le está olvidando, vamos a regresar a revisar la fórmula. Ahí tengo las páginas que no las he borrado. Aquí pongo logaritmo en base de 3 y aquí pongo de X. Es decir, copio el radical, pues. El problema está en el numerador, porque en el numerador hay que derivar el argumento. Indíquelo. Derivar respecto a X de quién. ¿Quién es el argumento? Cuando ese argumento es sencillito, yo lo puedo derivar de un solo. Aquí porque estoy explicando. Sí lo puedo dar de un solo, pero vamos a mostrarlo. Siempre acostúmbrese cuando se vuelve un poco enredado o largo o quiere darle claridad, indique lo que va a hacer primero. Más que todo con las derivadas. Tal vez no la fórmula básica, esa, base 3 de X. Aquí apliqué la regla. No he terminado porque esto ya no tiene derivada, pero esto de arriba todavía le falta derivar. Si yo regreso a ver las fórmulas que ya mostraba, ¿qué debería ser? La raíz enésima de algo siempre será numerador, derivada del argumento. ¿Lo hace directo o lo indica primero? Decide usted. Para dar claridad siempre se recomienda indicarlo. Hasta en el siguiente paso se hace. Y esto lo puedo copiar de un solo. Aquí sería el exponente, que en el caso nuestro, como es raíz cuadrada, pues pongo 2. Aquí debe ser raíz cuadrada. Esta raíz es esta mismita. El argumento es el mismo, excepto que se le debe restar 1 al exponente. En el caso nuestro aquí actual, recuerden que este índice es 2. Y cuando usted va a poner exponente aquí, debería poner exponente 1. Yo ni lo mencioné porque sabemos restar. Por eso no puse nada. ¿Está claro? Por eso aquí debería ir exponente 1, pero no se escribe. Eso es simplificado. Esto ya es la derivada casi completa. Voy al numerador. Abajo solo lo tengo que ir copiando. Es 2 raíz. Oh, no, espérenme, que esto se manchó todo. 2 raíz cuadrada de, sería seno cuadrado de X menos logaritmo en base 3 de X. No ocupo los paréntesis. El numerador, esto es la derivada de ¿qué? Esto no es una función, esto es operaciones de funciones, de una suma. Debe ser la derivada del primero menos la derivada del segundo. Si esto se puede obtener de manera directa, hágalo. Si no, indíquelo. Lo voy a indicar. Sería la derivada. No tengo que hacerte este montón de pasos. Pero como este ejercicio no es tan así, tan directo, entonces lo voy a indicar. Porque este sería la derivada del primero, ¿no? Menos la derivada del segundo, que es la regla de suma. Logaritmo en base 3 de X. Estamos listos. Ya casi terminamos. ¿Cuándo va a estar terminado esto? Hasta que no exista ningún operador de derivada o derivada pendiente y esté simplificado. 2, abajo sigue siendo copia. Todo es igualito, aquí no ha cambiado nada.
Solo que estar concentrados en esto. Se pone bueno. Ahora sí, esto que está aquí a su vez es regla, estamos, de la cadena, pero para el seno bajo el exponente, seno, le resto 1 ese exponente, me queda seno a la 1 por la derivada de la base. ¿Y la base quién es? Un seno. ¿Y cuál es la derivada de un seno? Coseno. Coseno. Ya lo tengo. Incluso esta es una identidad. Este es el seno del ángulo doble. No lo voy a dejar así como está, a menos que haya factor común. Pero esto es el seno del ángulo doble. ¿Cómo va usted a dejar por fuera esto? Cuando ya me toca simplificar, esto es reescribible. Esto es el seno de 2x. Pero es después. Menos la derivada. Pero este es un logaritmo. ¿Qué dice la teoría? Ah, bueno, empezaría así. Es una fracción también. Una fracción en el argumento que va, la derivada del argumento, ese es 1. Abajo que va, el argumento multiplicado por ¿cuánto? Por el logaritmo natural de la base. Natural de 3. Ya lo tiene. Ahora esto ya está derivado. Esta es la derivada, pero no está simplificada. Fíjense. Cuidado con esto. Luego, cuidado, se le ocurre cancelar este 2 de aquí con este 2 de abajo. No lo podría hacer. Abajo sí es factor común, pero arriba no. Para poder cancelar debe ser factor en el numerador. Entonces voy a usar la identidad aquí, lo voy a mostrar. Este es el seno de 2 veces x. Y digo, ah, bueno, este es el seno de 2x, se ve más pequeño, que es la idea. Y el otro, que lo puede haber hecho la suma de un solo, es lo mismo que tener 1 por x logaritmo natural de 3. Abajo sigue siendo lo mismo, no ha cambiado nada. Les quiero recordar que en los examencitos acostumbro a poner una respuesta en varias notaciones. No se confíen, esa es selección múltiple en 3 de x. Ahí les pongo varias respuestas. Arriba tengo que sumar, obligado. Aquí sería el mínimo con un múltiplo, que es x logaritmo natural de 3, que eso ya lo vio, sumar, y hago la división. Entonces aquí me queda x logaritmo de 3 por ese seno. X logaritmo de 3 por el seno de 2x. Menos ese 1. Y abajo sigue siendo igual. Es decir, que de repente le va a dar dolor de cabeza a simplificaciones, ¿no? Pero para eso se mató en 110. Pues. Seno cuadrado de x menos logaritmo en base 3 de x. Ya casi, este se entiende que está sobre 1. Extremos con extremos, medios con medios. Voy a ponerlo aquí. Y a la izquierda, no creo que se entienda. ¿Qué me quedará? En el numerador me queda todo este. Si tuviera una simplificación, lo hago, pero después sería x logaritmo natural de 3, ya van a ver ustedes, por el seno. Si se va a enredar, póngalo así. ¿Ve? Si se va a confundir, que de repente ese 3 está con el seno ahí, póngale los símbolos que necesite. Seno de 2x menos 1. Y abajo quedó estos dos. ¿Ve? X logaritmo natural de 3 por... Recuerden que lo normal es dejar factorizados los términos del numerador y denominador. Les decía que lo vamos a ocupar más adelante por toda esa raíz, ¿verdad? Por 2. Ese 2 lo puedo poner aquí separado. Incluso lo puedo poner aquí, ¿ve? Para que no aparezca con la raíz. Para que quede solita. Como es una multiplicación. Seno cuadrado de x menos logaritmo en base 3 de x. Logaritmo. Listo. Una buena notación. Puedo simplificar propiedades. Aquí puedo aplicar propiedades con los logaritmos. Tenga cuidado. Esta x, si quiero, la puedo pasar como exponente aquí. Vale. Lo mismo que puedo pasar de exponente este 2x aquí. Puedo subirlo. ¿Se acuerdan de la propiedad de los logaritmos? Vale. Lo puedo dejar así, pero también puedo reescribir. Esto sería logaritmo natural de 3 a la x. Ya con lo anterior, multiplicado por el seno de 2x menos 1. O le pongo paréntesis, pues mejor. Abajo sería logaritmo natural de 3 elevado a la 2x. Ya va a ver. Y aquí sería
Alguien dije también, puedo eliminar este logaritmo. Simplificable, no es no se puede. No está multiplicando allá, estoy diciendo algo falso. Este no es multiplicación aquí, eso no se puede tachar. Este logaritmo no lo puedo tachar con aquel, porque recuerden que solo pertenece a este término. No está en el segundo, no hay para dónde. Y aquí sería la raíz cuadrada del seno cuadrado de x, cuidado que está cometiendo un grado de error. Es importante verlo visualizando bien. Ahí, me fijo. Aquí podría incluso preguntarme, ¿y aquí no habrá división de potencias de la misma base? Pudiera. En realidad aquí está el teorema de cambio de base de un logaritmo. ¿Se acuerdan de ese teorema? ¿Se acuerdan? ¿O lo recuerdo? Bueno, no me dicen nada, pues no recuerdo nada. Y si se aplica, aquí revisa el teorema de cambio de base, porque sí se aplica. Entonces aquí tendría una especie de respuesta para ese ejercicio. ¿Qué es lo que hice? Empecé con las reglas radicales y puse distintos tipos de funciones. Agarro otro. Uno más. Por ejemplo, queremos derivar, para repasar nada más. Quiero derivar el seno. Usar trigonométricas. Voy a usar logaritmos. Del logaritmo natural. Y voy a usar de la raíz cúbica de x. Voy a ponerlo simple. Menos 2. Ya cerré este. Cierro aquel. Y cierro el primero. Me piden calcular esa derivada con respecto a x. Claro que no son los ejercicios que hay usted en los libros, que es muy facilito. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Lo primero que hay que hacer siempre, absolutamente siempre, es preguntarse, ¿y de esa derivada qué es el argumento? Cuando pregunto qué es, puede ser una función, puede ser una operación. Cuando hablo de operación, estoy hablando de suma, a las reglas, de producto, de cociente. ¿Estamos? Cuando hablo de funciones son todas las que tenemos reglas. ¿Como cuáles? Como las trigonométricas, la exponencial, algorítmica, que tienen fórmula, ¿no? E incluso puede ser la regla de la cadena. Entonces, cuando uno observa el argumento, todo este es el argumento de la derivada, lo primero que pregunta es ¿qué cosa es? ¿Por qué se pregunta esto? Precisamente porque esto es lo que tiene reglas para derivar. Como lo habíamos dicho, uno lo que busca es ver, aplicar una regla. Eso es lo que se necesita. Si no tiene una regla, ¿cómo empezar? No va a poder derivar nunca. Entonces, arrancaría así. Esta vez lo repaso con ustedes. Me pregunto, ¿y esta es una función? Es decir, solo es un seno, un coseno, una tangente, nada más. Ya tengo también derivada para una radical, lo acabo de mostrar, un logaritmo, una exponencial, ninguna de ellas. Sí puedo ver que en realidad es un seno, porque se empieza examinando de izquierda a derecha. Digo, bueno, sí es un seno, pero no es la función, no es el seno aplicado a la función identidad. Pude descubrir esta vez que es una función en efecto, porque con eso arranco. Pero luego, sabiendo que es una función, hay dos posibilidades, que esto sea la función identidad o no. Digo yo, bueno, pero el seno es la función identidad, entonces lo que le va a necesitar usted, además de ser función, es combinar la regla de la cadena con eso que está ahí. Entonces voy a empezar a derivar. De izquierda a derecha me encuentro con el seno. ¿Y cuál es la derivada de un seno? Digo, bueno, la derivada de un seno igual es un coseno. El argumento no se cambia, va a ser el mismo. Logaritmo natural, todo esto sigue intacto, de raíz cúbica de x menos 2. Esa es la derivada del seno, nada más. Pero hay que multiplicar por la derivada del argumento. Indíquelo porque este no es cortito. ¿Y quién es el argumento del seno? Empieza aquí y termina allá. Entonces digo de logaritmo natural, a su vez de raíz cúbica, puedo cambiar los signos, no tengo que ir poniendo corchetes siempre, x menos 2. Lo importante es que dé claridad. Ya tengo eso.
Ya empezamos. Esto ya está derivado. Aquí no hay nada que hacer. Pues ahora me toca ir viendo qué hacer aquí. Reinicio el sistema. Ya esto no me interesa aplicar reglas ni preguntarme qué cosa es. No, porque no tiene el operador de derivada. O no es esto lo que estoy derivando. Mi concentración pasa aquí. ¿Derivada de qué? ¿Qué cosa es esto? Otra vez una función. ¿Por qué? Porque con ella me encuentro de entrada. Yo agarro de izquierda a derecha, choco con el logaritmo. Ah, digo, es la derivada del logaritmo lo que voy a ocupar. Una vez que tengo el logaritmo, otra vez, simple o compuesta. Ah, digo, no, es que compuesto, esta no es la función identidad. Otra vez, es combinación de regla de función, posteriormente regla de la cadena, que es lo que viene después. Entonces sigo. El resto solo es ir copiando. Si se pudiera reescribir, pues lo hago desde ahorita. Esto no tiene reescritura. Logaritmo natural de raíz cúbica de x menos 2. Y luego voy por la derivada. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? La fórmula. Una fracción. ¿Qué ven en el numerador? La derivada del argumento. Pero es logaritmo natural, ¿verdad? Escríbalo. El argumento esta vez es la raíz cúbica. Lo que les decía, que hay que ir concentrado con las reglas. Nunca desconcentrarse. Cuando se desconcentre lo perdió. Y abajo ve el argumento intacto. El argumento de lo que está derivando, en este caso que es el logaritmo, sería raíz cúbica de x menos 2. Ya mejoró. Casi está todo derivado. Sigo. Recuerden que este está sobre 1. Y este ya está derivado. Lo puedo poner abajo. Es decir, puedo hacer esto, ¿no? Para darle orden. Abajo ya sé que es raíz cúbica. Arriba ya sé que es coseno. Solo lo estoy escribiendo porque está derivado. Pues de esto es lo que de esto es lo que se necesita saber. Escribo. Ya. Y este, que es el otro, lo voy a derivar. ¿Pero qué voy a aplicar aquí? Regla de radical. Entonces digo, la raíz a su vez es fracción. ¿Con qué arranca? Con la derivada del argumento. Ese es 1. El argumento es este. ¿Ve? Abajo debe ir un 3. Para eso lo mostramos. Debe ser siempre la raíz cúbica del mismo argumento, pero con un exponente 1 menor que el índice. Si este es 3, aquí es 2. Yo no veo operador derivada aquí. Llegó el momento de reescribir hasta donde pueda. Entonces casi viene el resultado. Este 3 es constante, no hay con quién multiplicarlo. Lo pongo de primero. Estas raíces se multiplican. Se entiende que este está a la 1 y esta raíz está elevada al cuadrado. ¿Cómo se multiplicaban raíces del mismo índice? Esto no tiene que mostrarlo. Entonces hay un solo. Se copia la raíz y se multiplican los argumentos. ¿A qué me lleva eso? A x menos 2 elevado al cubo. Claramente se van a cancelar, pero ese es después. Y arriba multiplico por 1. Sigue siendo coseno de logaritmo natural de raíz cúbica de x menos 2. Ya casi terminamos. Ya está derivado. Problemas de derivación. Cancelo. Estas se cancelan y me queda 3 por x menos 2. Y arriba me quedaría coseno intacto del logaritmo natural. Y aquí lo voy a poner así, raíz cúbica de x menos 2. Y esta es la respuesta que usted buscaba. ¿Estamos? Esta es la respuesta. Este logaritmo se puede simplificar incluso. Se los muestro así, ¿ve? Por si la respuesta los quiere sorprender. Recuerden que esto es lo mismo que tener x menos 2 elevado a la 1/3. A su vez, esto es igual a 1/3 logaritmo natural de la base, que es x menos 2. Porque no es mi raíz horrible. Si hago eso, lo voy a hacer aquí, ¿ve? Para que lo note. Me miraría así, ¿ve? Todo este sería coseno. No hay cambio. El logaritmo se puede escribir de otra forma. 1/3 logaritmo natural de x menos 2. Ya se ve hasta más bonito. Y abajo sigue siendo 3 por x menos 2. Este es coseno, ¿verdad?
¿Estamos? Esta sería otra respuesta que es equivalente a la anterior. Si me pidieran los valores donde no es derivable eso, donde la derivada no existe, como la derivada es una función, estoy preparando esto para temas de más adelante, deben ser los valores prohibidos. Si me piden dónde la derivada de esta función no está definida, podría empezar así. No existe aquí, particular, una de las opciones es, no existen dos. Si usted pone 2 aquí, valor prohibido. Pero también recuerden que el logaritmo no existe también si se trata de que este argumento se vuelve negativo, 0. Hay que cuidar de eso, que este número no vaya a ser negativo. Entonces le toca resolver eso. Ese debería ser mayor que 0, ¿no? Eso lo llevaría a usted a decir, tiene que ser mayor que 2. Ese mayor que 2 no es por esto de abajo, sino que por el argumento del logaritmo. En general, entonces, como esto ya abarca el 2, mire, este es más grande que 2. Diríamos que no es derivable en todos los números reales mayores que 2. No necesariamente solo fue el valor prohibido, porque para que esta fracción exista, una fracción, debe existir numerador, debe existir denominador, y el denominador no puede ser 0. Son varias cosas. En este caso, el denominador, existe el denominador en todos lados, porque es polinómico. Este numerador no existe cuando el argumento de este logaritmo se vuelve negativo 0. Por lo tanto, necesita resolver esto. Entonces, con eso me garantizo que existe el numerador, que existe el denominador, porque no puede ser 0, es más grande, y también es distinto de 0. Entonces, al final, si me pidieran dónde no existe, yo escribiría de x, todos los x mayores que 2. En la práctica, por lo general, cuando uno habla de derivadas, los valores prohibidos son los candidatos más fuertes para que una derivada no exista, igual que las funciones, porque recuerden que la derivada es una función. Ya les mostré otro. Salgo de aquí y regreso a la guía. A la guía, al material de derivadas. Aquí le tengo varias cosas. Por ejemplo, voy a empezar aquí. Resulta ser que por aquí vamos a mover este sentido a este lugar, después lo cambiamos. Toda esta parte es para aplicar derivadas de operaciones, de las reglas. Miremos qué hay aquí. A ver si nos sirve algo. Luego quito ese índice. Aquí hay una derivada, dice en los problemas del 1 al 44, encuentre la derivada de y respecto a x, mediante las reglas de la sección anterior. Estas son reglas de derivadas. No voy a tomar de estos tan facilito, voy a ir hacia abajo, no sé si hay más aquí. Estas serían derivadas directas. Aquí usan funciones racionales, como pueden darse cuenta ustedes. Me quisiera retener en uno de estos de aplicaciones cortas, pequeñas estas, ¿no? Entonces, me voy a retener en el problema número 46 para que veamos cómo se hace. Ahí les muestro unos, pero quiero hacer otro. Por ejemplo, donde está, voy a tomar el 46 de aquí hasta allá, todo esto. Son varias cosas las que preguntan y me lo voy a llevar a una página nueva. No, hombre, ¿por qué? ¿Qué se hizo esto? No, hombre, no me sirve ahí. Página nueva, dije. Página... Carpesque, que tengo de Carpesque ahí. Aquí. Tengo dos abiertas, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Vamos a traerlo. ¿Cuál era? El 46 era. De repente no lo hacemos todo, a menos que ustedes me digan que sí, no lo hacemos todo. Dice, si f de 3 es igual a 7, no me dicen quién es f. Es decir, esta vez no se conoce, para que aclaremos eso desde el principio. No conozco la regla de correspondencia, eso no me lo dan. Si me dan la regla de correspondencia, facilito, son las reglas directas. Si me dan esto, yo lo derivo fácil. Pero aquí no me especifican quién es f. Solo me dicen que la imagen de 3 en f es 7. La imagen de la derivada de f en 3 es 2. Y así va. Con todas estas condiciones, encuentre la derivada de la diferencia aplicada a 3. La derivada del producto aplicada a 3. La derivada del cociente aplicada a 3. Pudiéramos preguntar por la composición, a ver si nos sirve. Aquí no la piden porque no están hablando de composición. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, si quiero voy a tomar la resta, el inciso A. Me dicen que encuentra la derivada de f menos g
aplicado a 3. Entonces, lo primero que necesito es la regla general. Como no conozco las funciones, entonces voy a recordarla. Si usted tiene f menos g aplicado a x si quiere, sabe que la imagen es f de x menos g de x. Esta es la imagen de una resta, 110. Pero como me piden que derive, necesito derivar eso, f de x menos g de x. Son las reglas que usted conoce. ¿Qué escribo? Bueno, según la regla debe ser la derivada de la primera, usando esta notación, aunque puedo usar otra. Menos la derivada de g de x, válido si lo escribo así, pero también lo puedo escribir de esta manera, pues sería f' de x menos g' de x. La notación que le guste y la que le sea más simple, pero que no lo enrede. Esto es lo que necesito. Entonces yo diría eso, pero escribiría aquí, según las reglas, cuando usted tiene eso, si se lo va a aplicar a un número x sub 0, evaluada, entonces va a poner f' en x sub 0 menos g' también en x sub 0. Eso sería lo que debería recordar usted. No tiene que ponerlo. Por lo tanto, esto no es nada más ni nada menos que f' evaluado en 3 menos g' evaluado en 3. Ya lo tiene. Aquí se lo recordé. Aquí lo puse de un solo. Busquemos en las hipótesis quién es f' de 3. Eso está dicho aquí, miren. f' de 3, 2. Menos. ¿Y quién es g' de 3? Miren lo que dice ahí. ¿No? G' de 3 es menos 10. Haga las operaciones. ¿A qué llego? Ah, bueno, yo es 12 y terminó. Es decir, que estos son facilitos. Ya, no necesito la regla de correspondencia. Depende de las hipótesis que me den. Te acostumbres a resolver ejercicios. Lo mismo haría con los demás para el producto, para el cociente. Veamos el cociente, ¿cómo le quedaría? El inciso C. Y no hago más de esto. Supóngase que voy a resolver C. Lo separo. Y digo, me piden calcular G sobre F' aplicado a 3. ¿Qué dice la regla? Derivada de un cociente. La necesito recordar. Se miraría así. La platico. Por eso les decía platicarla. Debería ir la función del denominador al cuadrado, pero evaluada en 3. Ya evaluada. ¿Se acuerda de eso? Arriba va un cociente. Perdón, una resta. Cociente. Va una resta. ¿Se acuerdan de la regla? Platíquemela. Escribo aquí. La derivada de g La derivada de g aplicada a recuerda 3. que aquí no 3. existe x. Solo sustituya donde aparecía x, ponga eso. Por F de 3 f de 3, excelente. Esto es lo que necesita. Y aquí sería menos F' ¿qué? de 3. Otra vez. F' de 3. F' de 3, correcto. Por G de 3. G de 3, excelente. ¿Se dan cuenta qué bonito? Es decir, que estos ejercicios no son complicados, pero tiene que conocer las reglas. Vamos. Voy a buscar G' de 3, dicho, menos 10, póngalo. Es más fácil que aplicar la regla. GF de 3, 7, póngalo, pero está multiplicando. Se parece al cálculo de imágenes en las operaciones de 110. F' de 3, ¿dónde está? 2, póngalo. Por G de 3, G de 3 está aquí, ¿ven? 6. Abajo que va, F de 3, pero al cuadrado. ¿Y quién es F de 3? Aquí dice que es 7. Ponga el 7. Hecho eso, ya no ocupa cálculo, pura máquina. Venga, a simplificar eso. A simplificar un poco. ¿Cuánto da esto? menos 70. Menos 70. ¿Cuánto da esto? Menos 12. Menos 12. ¿Y cuánto da abajo? 49. 49. 49.
Resta o suma en el numerador. Negativo 82. Menos 82. ¿Es simplificable? No. No, entonces esta es la respuesta. Tiene este resultado. ¿Me? ¿Qué hizo? Puros teoremas. Solo le recordé cómo se hacía. Nada más que aquí le recordé la regla general. Aquí puedo aplicar de un solo. Y con eso tengo resuelto esos ejercicios, por lo menos de eso que le mostré, de esta parte los puedo hacer todos de manera similar. Voy hacia abajo. Lick, una pregunta. Adelante. ¿Qué hubiera pasado si en ese ejercicio en el denominador nos hubiera dado 0? ¿Qué se tendría que poner ahí? Buena pregunta, excelente. Vamos a verlo, miremoslo. Así ve. Lo voy a explicar así. Empezaría así, ¿a qué pregunto? Yo no voy a explicar nada. No pregunto y no explico nada. 1. ¿Qué pasaría si una de estas cosas no existe? No existe o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. Si una de estas cosas que están indicadas en la operación a resolver no existe, no existe toda la operación. Por lo tanto, diría que la derivada no existe. Si no existe uno de estos, ¿qué pasaría si todo existe, pero f de 3 es 0? Es decir, cuando ponga, aquí le tocaría poner 0, ¿no? Y aquí le tocaría poner 0. ¿Estamos? Es decir, ese número resultante tampoco existiría. Es decir, si todo existe, pero si este f de 3 es 0, tampoco existe esta derivada. Es obligatorio que todo lo que esté en esta fórmula debe existir. Además, por ser una fracción, por definición de fracción, el denominador no puede ser 0. ¿Estamos? Como aquí no hay ningún problema, todo existe, todo es operable y el denominador no es 0, esta es la respuesta. Lo mismo pasa con la suma. Si yo hago esta derivada, si yo voy a poner esta derivada, es en el entendido que debe existir f, su derivada, en x sub 0, y debe existir g en x sub 0. Además, debe existir la resta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta derivada es 4 y esta derivada es más infinito? La respuesta sería un infinito y eso no existe. Para empezar. ¿Okay? Entonces, es importante recordar que cuando hablamos de derivadas en operaciones, siempre tiene que someterse a que sea válido lo que tiene como resultado. Entonces, no sé si respondí a su pregunta como se debe o se entendió. Continúo, pues. Si no hay pregunta, yo continúo. Aquí hay unas cosas que vamos a hacer después. Tiene que ver con recta, tangente y normal. Ese todavía no. Vamos a ver un poco más hacia abajo. Me voy a la parte 4. Aquí vienen unos ejercicios para practicar regla de derivadas de funciones trigonométricas. Pero aquí son funciones sencillitas las que les ponen. Funciones sin tanta complicación. Incluso les piden algunas demostracioncitas pequeñas allá. Por ejemplo, este que está aquí, le piden derivar ese seno utilizando identidades. No necesita, más que todo para comparar. Voy a ver cómo anda mejor. Veamos si es cierto. ¿Cómo derivaríamos? Supóngase que y es igual al seno de 2 veces x. A ver cómo anda. ¿Quién es y'? Es regla compuesta, ¿verdad? Del seno, ¿no? Para allá. La derivada de un seno es un Coseno. 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 por la derivada del argumento. ¿Y cuánto es eso? 2. 2. Esa es la derivada. Yo no necesito escribir esto. 2 seno de x, coseno de x. Si hago esto, llego a la misma respuesta. Lo que pasa es que aquí me toca aplicar regla de productos. Esta sería una función, esta sería una segunda, esta sería una constante que sale. Llego a la misma respuesta ya simplificada. Allá le piden que haga un trabajo usted similar, que haga la derivada, así como lo hicimos aquí, y que la haga con regla de producto. Solo para practicar identidades, pero no es necesario. Voy hacia abajo. Con reglas cortas. Y aquí no hago ninguno, se ven fáciles también, no hay problema. Luego, se viene a la regla de la cadena. Aquí es donde se empieza a poner bueno. Y aquí la regla de la cadena, como yo empecé haciendo ejercicio con ustedes, la regla de la cadena sí se pone bueno. Y hay funciones explícitas y funciones que no son explícitas. También quisiera mostrar algo hacia abajo. Por ejemplo, mire lo que está aquí. Todos le piden que son derivadas. Son derivadas que hay que calcular. Dice, calcule la derivada que se indica. F' de 3 sabiendo que este es F.
Es decir, me piden la derivada en un punto, pero me dan la regla de correspondencia. Pues. Pero mire aquí lo que pasa. Me dicen, calcule la derivada respecto a t de f de t elevado a la menos 2, pero no tengo la regla de correspondencia. Todos estos que están aquí, este que está aquí es lo mismo, este mezcla dos cosas. La derivada, esta sí es función explícita porque es y cuadrado, con respecto a y, pero aquí no. Aquí está f y f no me la dan. Voy a mostrarles uno de estos para que puedan trabajar ustedes en esto también. No hay problema. Mire, aquí dice la derivada respecto a x de la tangente aplicada a una función que no me dan la regla de correspondencia. Sé que es regla de la cadena. Aquí sé que es regla de suma, lo que voy a empezar aplicando, pero aquí va a ser de repente regla de cociente. Entonces voy a empezar con uno de estos. Para que miren ustedes que si la función es explícita son las reglas, pues. Y ahí murió. Vamos a la página nueva. ¿Tengo página en blanco? Sí, tengo dos todavía ahí. Vamos a ver. ¿Cómo se hace esto? Bueno, recordemos para que quede claro y no se me vayan a confundir, porque es peligroso confundir. No conocemos la regla de correspondencia, es decir, cómo se relaciona la y con f grande de t. Porque me están pidiendo la derivada con respecto a t, entendiendo que f depende de t. Esto no lo conozco, solo tengo el nombre nada más. Pero siempre se puede derivar. Si me dan la regla explícita, facilito. Si es una función trigonométrica, si es una exponencial, si es una logarítmica, facilito. Si es una suma, si es una resta, pues no hay problema. ¿Cómo hago esto? Entonces, si empiezo de aquí hacia allá, porque tiene tantos paréntesis esto, no me gusta. Lo voy a escribir de manera más elegante. Respecto de t, el argumento lo voy a poner con corchete. La función es f grande de t. Y esa función sí tiene un exponente. Es menos 2. Yo creo que aquí le doy un poquito de claridad. ¿Sí? Es la derivada respecto a t de f de t elevado a la menos 2. Entonces, si empiezo a aplicar las reglas que yo conozco o la táctica de trabajo, es de izquierda a derecha. ¿Con qué se encuentra primero? ¿Por qué no usa el color que le estoy pidiendo a esta rejona? ¿Con qué cree que se encuentra primero? Por lo que camine, imagine que usted va caminando desde el corchete que representa donde inicia el argumento de la derivada hasta que choque con la primera función. ¿Con quién chocó? Con la potencia. No, con la función potencia, correcto. Entonces, esa potencia que está ahí, ¿qué es lo que le dice? Si esto fuera la función identidad de regla simple, ¿correcto? Pero esto no es la función identidad. La función identidad, dado que la variable esté, sería esto, ¿no? Esa es la función identidad, dado que la variable de derivación esté. No es eso. Aquí mira un nombre. Por lo tanto, encuentra la potencia usted y se da cuenta que es la regla de la cadena. Arranco de inmediato. ¿Con qué arranco? Es el exponente, ¿sí? De f grande de t. No ha cambiado. El exponente, ¿qué haría? ¿Se acuerda? ¿Qué se hace cuando aplica regla de potencia? Se le Es resta el uno. Resta Es decir, lo voy a mostrar esta vez porque esto no está tan. Le resto 1. Pero debo multiplicar por la derivada de la base. Eso, t. X no. Por la derivada. Eso no olviden nunca, que es la regla de la cadena. En el caso de las potencias, la base es la variable t, ¿verdad? Por la derivada de la base. ¿Y cómo se llama esa base? Se llama f grande de t. Escribo eso. Simplifico un poco. Aquí sería menos 2 por f grande de t elevado a la ¿cuánto? Claramente es elevado a la menos 3. Y otra vez, cuando vengo a derivar esto, ¿con qué me encuentro? Con f. Pero ese es el nombre. Entonces aplique la derivada. Sería f'. No. F grande. ¿Por qué pequeño? F'. Solo es el nombre de t. Y esto es lo que le estaban pidiendo. A grosso modo. Esto se va a mejorar porque esta es una introducción a lo que se llama derivación implícita. Derivada implícita. Es un tema que viene después de todo esto.
Ahorita sí, más o menos, ¿eh? Se puede resolver porque es pequeño, no hay problema. Y aquí tendría la derivada de ese ejercicio que le están mostrando aquí, ¿no? En estos que aparecen fórmulas. Lo mismo sería con este, ¿no? Es bueno, hagamos este, el número 52, ya casi nos retiramos. A ver qué tal. A ver si ya todavía lo podemos hacer. Página actual. Aquí creo que lo podemos trabajar. Mire qué interesante está esto. Dice, la derivada de todo este argumento. Vamos a ver, lápiz. La derivada de todo esto. Porque este es el argumento. Con respecto a la variable y. Lo mismo de antes. Arranca. ¿Con qué se encuentra usted al derivar? Lo que busco son funciones u operaciones. Esto claramente es una operación. Es la derivada de una suma. Arrancaría. Es la derivada respecto de y. De la primera. Lo voy a indicar esta vez. Esto. Más la derivada respecto de y. Estas dicen las reglas. De 1 sobre f grande de y cuadrado. Y cierro. Ya le di claridad. Esta es la derivada de y, es regla de potencia. 2y elevado a la 1. Terminado. Más la derivada de esto parece cociente. Puedo ponerla como fracción también. Cuando usted tiene 1 sobre x, sabemos que este es igual a x a la menos 1 para usar potencia. Este es válido aquí. Es decir, que cuando tenemos 1 sobre f grande de y cuadrado, solo estoy recordando, lo puedo escribir así, pues sería f grande de y cuadrado todo elevado a la menos 1 para aplicar regla de potencia. O lo deja tal y como está y aplica regla de cociente, que es más larga. Las reglas de producto y cociente son las largas, casi uno no las quiere aplicar. Si se puede convertir en suma o en potencia, era más fácil. Entonces, una opción es reescribir esto. Será la derivada respecto a y de, y pongo lo que acabo de mostrarle. Si lo quiero hacer así, f grande de y cuadrado, todo elevado a la menos 1. Y aquí se da cuenta que lo que va a aplicar, igual que antes, la regla de una potencia. La primera ya está derivada, 2y, más arranco. Sería menos 1 por f grande de y cuadrado a la menos 2, que lo hicimos despacito, por la derivada, porque es regla de la base. ¿Y la base quién es? Es la derivada respecto a y de f grande de y cuadrado. Regla de la cadena, pues. Así iría esto. Entonces sigo escribiendo. Aquí sí, 2y ya está derivado. Aquí es más por menos, da menos. Queda f grande de y cuadrado elevado a la menos 2, que hasta lo puedo pasar al denominador, es esta, por la derivada que me salga de aquí. Esta es regla de la cadena. Es, como no sé quién es f, es la derivada de f grande ¿sí? De f grande por la derivada del argumento. Escribe así. Y ya tengo el resultado que buscaba. Le doy un poquito de claridad. Voy a extraer de factor común 2y. Hay 2y aquí. Este es un segundo término, pero también tiene 2y. De un solo. 2y que multiplica ¿quién? Voy a empezar poniendo este primero. ¿Eh? Esto que está aquí incluso es una multiplicación de potencias de la misma. No, que este es primo. No, estamos mal. Estoy mal ahí. Porque este tiene prima, este no. Sería f grande a la menos 2 lo voy a pasar al denominador, pues de un solo. ¿Para qué voy a tener exponentes negativos? Lo puedo dejar con exponentes negativos. Aquí se usan bastante esos exponentes negativos. Voy a poner como fracción. Esto sería un 1, sacar de factor común, que no lo estaba viendo. 1 menos fracción. En el numerador queda esto.
porque el exponente es positivo. F grande prima de y cuadrado. Y este paso hacia abajo. Como todo está elevado a la menos 2, sería F grande cuadrado, voy a ponerlo así de esta forma, de y cuadrado. Y aquí tiene usted una notación para esa operación o esa derivada que le estaban pidiendo. Entonces, como pueden darse cuenta, el hecho de aplicar reglas, las reglas más bien es facilito aplicarlas porque las funciones van a ser explícitas. Esto no es complicado, es más fácil, pero tiene que tener un poquito más de calma al aplicar las reglas. Ahí usted. Venga, eso está listo. No sé si tienen preguntas de ese ejercicio. Ya más o menos van viendo que se puede trabajar con garabato. Lo que queremos es que no se acostumbre solo a usar fórmulas. No, las fórmulas apenas es si se queda solo con eso, pues no lo va a poder manejar. Y así puedo resolver de esto también. De eso. Y termino. Derivadas de orden superior. Quiero terminar donde está. Derivadas de orden superior, si me sirve. Derivada de orden superior, no me sirve. Derivada, problema 6. El problema que no los miro. 2.6 aquí. Por aquí habían unas gráficas. Derivación implícita. Bueno, vamos a dar esto para cuando explique derivación implícita completa. O cuando lo miremos, pues que en la próxima clase ya miramos derivación implícita. De un solo. Por ahí había una gráfica. No sé dónde quedaron. Ya están explicados unos videos ahí. Lo que quiero darles es claridad a la explicación porque por ahí de repente pueden haber dudas. Bueno, ahí lo dejo. Así nos quedaríamos